Hola a todos, soy Miriam Segura, soy profesora en Socrates y en este vídeo vamos a hablar de Table Layout. Table Layout es una propiedad de CSS que nos va a servir para determinar qué algoritmo se va a utilizar a la hora de diseñar una tabla. Por defecto, esta propiedad Table Layout lleva el valor auto, que hace que sea el propio navegador el que determine el ancho de cada una de las columnas. O sea, vamos a depender del algoritmo del propio navegador. Con lo cual, una vez que el navegador lee nuestro HTML, tendrá que calcular qué ancho le va a establecer a cada una de esas columnas. Como digo, este es el valor que trae por defecto. Para ver cómo funciona, tengo aquí un HTML y un CSS. Simplemente tengo una tabla muy sencilla con encabezados y en mi CSS tengo los estilos mínimos para que la tabla se vea con este borde y en esta posición. Bien, pues si le ponemos a nuestra tabla la propiedad Table Layout con el valor auto, vemos que no cambia. Es decir, el navegador está determinando que el ancho de esta columna ha de ser suficiente como para que el texto de la celda más larga que haya en esa columna quepa perfectamente, sin que se sitúe en diferentes líneas. Lo mismo hace con la siguiente columna y con la tercera columna. Se ajusta a su contenido. Si nosotros dijéramos de darle, por ejemplo, a nuestra tabla un ancho del 100% que ocupe el 100% de su padre, vamos a hacerlo. Fijaos que las celdas se expanden, pero siempre en proporción a su contenido, es decir, esta que de por sí era la primera columna y era la más ancha, se va a expandir y va a seguir siendo la más ancha. Esta sería la segunda más ancha y esta la tercera. Si nosotros en lugar de darle un ancho del 100% le damos un ancho determinado, por ejemplo, un ancho de 500 píxeles y guardo, mi contenido también se va a repartir de manera que entre las tres columnas sumen esos 500 píxeles, lo cual va a implicar que el ancho de cada fila va a ir aumentando. Si le disminuyo el ancho y le pongo, por ejemplo, 100 píxeles, ahí ya no me responde, es decir, ha reducido todo lo posible el ancho de la tabla, pero no va a permitir que el texto se salga de la celda, es decir, el ancho total de mi tabla no son 100 píxeles, no me lo está respetando, porque por debajo de cierto tamaño, de cierto ancho de tabla, ya el texto se saldría. Y este algoritmo, que está predeterminado por Table Layout Auto, no permite que el texto se salga de la celda. Crecerá en cuanto al alto cada una de mis filas, pero en ningún momento vamos a conseguir sacar el texto de la celda. Este valor está muy bien porque nos aseguramos de que nuestro texto siempre se vea, incluso en pantallas más pequeñas, pero a la hora de cargar nuestra página va a tardar un poquito más porque el navegador se tiene que parar a leer nuestro código y a determinar cuál va a ser el ancho de esas columnas. El otro valor que tiene Table Layout es el valor Fixed. Vamos a ponérselo. Con este valor podemos fijar nosotros el ancho que queramos, un ancho a nuestra tabla. Por ejemplo, si le dejo este ancho de 100 píxeles y guardo, fijaos que en total la tabla sí que mide 100 píxeles, eso sí, el texto se nos sale. Tendríamos que utilizar ya otras propiedades como Overflow, Text Overflow, para mostrar ese texto de una forma u otra o qué hacer con ese contenido que sobresale. Si nosotros le damos, por ejemplo, un ancho de 500 píxeles, todas las columnas van a ser iguales, es decir, estos 500 píxeles se van a repartir entre cada columna de nuestra tabla. Si le diéramos un ancho del 100%, pasaría igual, todas las columnas van a ser iguales, independientemente de su contenido. La ventaja de este valor es que nuestra tabla va a obedecer al ancho que nosotros le digamos en cualquier momento, independientemente de su contenido e independientemente de si cabe o no cabe el texto que hay. Y por otro lado, mejora la carga de nuestra web porque ya no tiene que pararse a leer todo el código para determinar el ancho de cada una de las col. El inconveniente, pues que en pantallas más pequeñas seguramente el texto se salga de nuestras celdas y tengamos que tener en cuenta qué hacer con ese texto que sobra. Y bueno, esto es todo lo que quería explicar. Espero que os sirva este contenido. Si tenéis dudas me la podéis dejar en comentarios y nos vemos en Socrates.